Hola, 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 bienvenidos a la tercera parte de este mini curso de proyectos culturales. Mi nombre es Gerardo Neukowsen y estaré acompañándolos nuevamente en el análisis de cómo generamos valor en el campo de la cultura. Un tema fascinante, un tema necesario para poder diseñar adecuadamente nuestros proyectos. Partamos de esta pregunta. Las propuestas de valor, o sea, lo que hay en el campo de la cultura, por ejemplo, los libros, etcétera, etcétera, ¿son productos? ¿Debemos considerarlos como productos como cualquier otra cosa? ¿O tienen otras características? Cuando compramos cultura, entre comillas, cuando usted compra un libro, ¿sí? ¿Qué está pagando? ¿Está pagando por 300 gramos de papel y 150 cc de tinta? ¿O cuando va al cine? ¿Qué hace? ¿Está alquilando la butaca por los 120 minutos que dura la película? No, ¿verdad? Estamos pagando, y no solo pagando en el sentido monetario, sino dedicando nuestro tiempo, dedicando nuestra atención, nuestro esfuerzo, para recibir toda una serie de elementos que van más allá de ese elemento físico, de esa experiencia. Por ejemplo, el placer, por empezar, el placer estético, el placer intelectual, la posibilidad de ser parte de una tendencia, de una moda, la posibilidad de compartir, ¿sí? O de recibir información y conocimientos, la posibilidad de tener la experiencia o una cierta vivencia, poder alimentar nuestro sentido de pertenencia e identidad, poder elegir, tener la libertad de elegir lo que queremos ver, lo que podemos ver, poder conectarnos de maneras nuevas, innovadoras con lo creativo, con lo sensible, con las emociones, poder compartir con nosotros estos contenidos, ¿sí? Elemento fundamental de la actividad cultural, poder conocer, satisfacer el deseo de conocer, de aprender y también de expandir nuestro registro de emociones y de sentimientos, muchos elementos más. Quiere decir que al momento de entrar en contacto con alguna propuesta cultural, nosotros estamos recibiendo y nosotros desde el lado de la producción estamos ofreciendo toda clase de valores que están integrados dentro de esa propuesta. El valor intelectual, estético, histórico, patrimonial, emocional, sentimental, lo económico, la demanda, el prestigio, es decir, toda una cantidad de valores que están encerrados, subsumidos en ese elemento que estamos ofreciendo, ya sea una experiencia como ir al teatro, ya sea en un bien tangible como es un libro, ya sea en un servicio como puede ser un curso o un centro cultural, o un contenido, el contenido que está en cada uno de los elementos que estamos hablando. ¿Sí? Esto es fundamental entender a la hora de diseñar el proyecto o de llevar adelante un emprendimiento, esta dualidad que tiene nuestro sector. Por un lado, lo mágico del contenido, lo intangible de esa narrativa que está encerrada dentro de cada una de estas propuestas y que la gente quiere consumir, quiere ser parte de. Y por otro lado, la parte racional, o sea, la parte, digamos, dura de cómo llevamos ese elemento, ese acto creativo al público para que lo valore, lo pondere y se lo apropie. Esta dualidad hace que los bienes, servicios, contenidos y experiencias culturales sean y no sean productos, ¿sí? Tenemos que poder tratarlos como tales, pero también sin olvidar su dimensión mágica, su dimensión intangible, que es lo que finalmente le termina dando valor y sentido a lo que nosotros hacemos. Ahora bien, ¿en qué momento un acto creativo se va a convertir en ese bien cultural que va a tener valor de cambio, en esa propuesta de valor que va a tener valor de cambio? Pensemos simplemente en 100 años de soledad de García Márquez. Cuando García Márquez terminó su obra, tenía el manuscrito, una pila de papeles mecanografiadas, solamente tenía un acto creativo. No tenía, en ese momento no tenía más que un acto creativo. Para convertirlo en el bien cultural que sabemos que es esa obra maestra, primero lo mandó a una editorial en España, no lo vieron, no lo entendieron, lo mandaron de vuelta, lo mandó a una editorial en Argentina y recién ahí esa editorial lo tomó y lo transformó a través de procesos muy racionales, muy de mercado técnicos, en el bien cultural que hoy conocemos como 100 años de soledad. ¿Cómo es ese proceso? ¿Sí? Porque es fundamental entender, porque es la esencia de los proyectos culturales, tiene que ver con esto, en la transformación del acto creativo en un bien cultural con valor de cambio.
¿sí? Pensemos por un momento en la electricidad. La electricidad puede ser vista como una energía invisible, intangible. No recomiendo tocar la electricidad. ¿Cómo sabemos que hay electricidad en un lugar? Básicamente porque se va a manifestar. Nosotros no vemos la electricidad, nosotros vemos la manifestación o percibimos la manifestación de la electricidad a través de la luz, del sonido, del calor, de las imágenes, del frío, etc. Y para que la electricidad haga su trabajo, se manifieste, necesita un tendido eléctrico por donde va a circular esa energía y van a haber nodos a donde vamos a conectar los aparatos, que son los tomacorrientes, por donde va a fluir la electricidad para manifestarse. ¿Estamos claros, verdad? Lo mismo pasa con la cultura. La cultura es una energía inherente al ser humano, invisible, intangible, pero sabemos que hay cultura, entre comillas, porque se manifiesta. Se manifiesta en su manera de expresar sus emociones a través del arte, se manifiesta en su manera de educar, se manifiesta en la manera de legislar, en la manera de vincularnos. Y en el caso específico que nos toca a nosotros, que tiene que ver con lo estético, con lo social, con lo cultural, se va a manifestar a través de nodos que son justamente el tendido social de organizaciones, de espacios que vamos creando desde el sector de la cultura para que esa energía que llamamos cultura pueda manifestarse. Las librerías, las bibliotecas, los centros culturales, los restaurantes, la internet, las galerías de arte, etcétera, etcétera, son los nodos, como los tomacorrientes, donde el público se va a conectar literalmente para apreciar esa manifestación cultural que va a tomar todas las formas que conocemos. Entonces, la responsabilidad del sector cultural, de los gestores culturales, de los emprendedores culturales, es justamente la transformación del acto creativo que hacen los creativos a lo largo y ancho de la sociedad, a través de circularlo, para que finalmente sea valorado, sea ponderado y se convierta en ese bien cultural que a su vez le va a dar de comer al creativo, si no tenemos que olvidar de esa dimensión. Ese bien cultural va a tener valor de cambio ahora, ¿sí? Entonces, ese es el proceso que hace el proyecto y ese es el proceso que hace el emprendimiento. Y si pensamos, por ejemplo, en los grandes artistas consagrados que vemos en pantalla, todos ellos comparten justamente esta dualidad de, por un lado, manejar esa energía intangible que llamamos cultura, que se manifiesta a través de expresiones artísticas como la música, la danza, la fotografía, el cine, etc. Pero con una, digamos, cuota de racionalidad que ha hecho posible que estos actos creativos se conviertan en bienes tangibles, en bienes con valor de cambio, ¿sí? Estos artistas fueron, obviamente, grandes creativos, pero también obsesivos de sus técnicas, que permitió transformar esa creatividad en lo que conocemos de ellos, su obra literaria, su obra coreográfica, su obra pictórica, etc. Es decir, que la integración de las dimensiones lógico-racionales con la dimensión creativa es lo que permite que esa energía que llamamos cultura pueda manifestarse. ¿Qué es la manera en que opera nuestro cerebro en realidad? Nuestro cerebro integra la dimensión, digamos, creativa que asociamos a lo que llamamos el pensamiento convergente en lo racional y divergente en lo creativo, ¿sí? Integramos estas dos dimensiones de nuestro cerebro para darle flujo a la creatividad, flujo a las ideas y convertirlos en elementos valiosos para la sociedad. La sociedad prioriza, lamentablemente prioriza demasiado la dimensión lógico-racional, matemático, nuestro hemisferio izquierdo, el pensamiento convergente. Y el sector cultural lo que hace es priorizar justamente el pensamiento sensible, el pensamiento creativo, ¿sí? El pensamiento divergente. Lo que tenemos que hacer es integrar ambos modos de pensamiento, ¿sí? Para que pueda manifestarse nuestras dimensiones culturales. El pensamiento divergente lo que hace es buscar opciones, crea escenarios inexistentes, imposibles, innova, ¿sí? Trabaja con imágenes, con emociones, con sentimientos, asocia. Mientras que el pensamiento convergente, que opera simultáneamente, lo que hace es darle racionalidad a eso.
crea procesos, crea métodos, crea presupuestos, crea cronogramas. Y lo que tenemos que lograr a través de los proyectos es integrar ambas dimensiones para que la creatividad, la innovación, la expresión artística y la expresión sociocultural puedan manifestarse. ¿Qué necesitamos entonces? Actos creativos, ¿sí? En el campo cultural, artístico, actos que pueden ser el próximo programa de videojuego, que puede ser el próximo cuadro de un artista plástico, que puede ser el próximo plato de un chef, etcétera, etcétera, etcétera. Que a través de procesos racionales, aquí interviene mucho la dimensión, digamos, el hemisferio izquierdo, racional, procedimental, que es a través de proyectos, para que llegue a los públicos que lo puedan, digamos, ponderar, valorar, disfrutar, apropiarlo y darle el valor para convertir ese acto creativo en un bien de cambio, un bien sociocultural reconocido, que es la funcionalidad que tiene finalmente en los proyectos en el campo de la cultura. En los próximos videos vamos a estar viendo cómo todo esto se combina para generar un proyecto eficiente y efectivo.